tutorial vamos a practicar con la herramienta booleana cortar. Crearemos un bol o comedero con base plana. Espero que os guste. Bien, en este tutorial lo que vamos a hacer es practicar con la herramienta cortar de banco de trabajo Part. Entonces lo que vamos a hacer es crear tres piezas geométricas básicas, una esfera, una semiesfera y un cubo. Empezamos por nuestra semiesfera y para ello crearemos una esfera. Sus dimensiones van a ser las siguientes. Vamos a ponerle en datos dimensión del radio 5, que ya está puesto, pero en vez de 360 grados vamos a indicar 180 grados para obtener la semiesfera. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarle la orientación. Aquí donde pone placement vamos a hacer clic aquí en el extremo, después en los puntos suspensivos, y aquí donde pone rotación nos vamos a ir a la rotación del eje de las X y le vamos a poner menos 90 grados. Menos 90 grados para el eje de las X. De esta forma obtenemos nuestra semiesfera. Vamos a cambiarle aquí el nombre y le vamos a poner de label comedero. Bien, ahora vamos a crear la segunda esfera, que va a ser algo inferior a la primera. Entonces la seleccionamos y vamos a cambiar sus dimensiones del radio. Vamos a poner aquí 4,5, le damos al enter y ya tenemos la esfera, y eso va a ser vaciado del comedero. Le vamos a poner de nombre vaciado del comedero. Vaciado del comedero. Y finalmente vamos a crear un cubo y vamos a cambiar sus dimensiones. Vamos a ponerle 5 de ancho, 5 de largo y una altura de 1 milímetro. Ahí suficiente. Y ahora lo que tenemos que hacer es trasladar ese cubo a la posición que deseamos, y para ello vamos aquí de nuevo a placement, le damos a los puntos suspensivos y en la traslación vamos a poner menos 2,5 milímetros, 5 milímetros en el eje de las X y menos 2,5 milímetros en el eje de las Y. Además lo vamos a posicionar a menos 5,5 de alto hacia abajo. Una vez que tenemos las tres piezas conseguidas, vamos a empezar a emplear la herramienta diferencia. Entonces hay que cogerlas de la siguiente forma. Primero se coge la pieza que queremos vaciar, después con control se coge la segunda pieza, la que queremos que va a dar la forma del vaciado, y después se hace la diferencia. Entonces vamos a empezar por seleccionar el comedero que queremos vaciar, vamos a darle a la tecla control, ahora le doy al vaciado del comedero y una vez que tengo los dos seleccionados en ese orden le doy a la herramienta cortar. Como veis, ha hecho un vaciado esférico dentro de lo que sería la forma comedero. Bien, una vez que tenemos esa pieza, como veis todavía se van a ver ambas las dos, tanto comedero como vaciado de comedero. Bien, una vez que tenemos esa pieza, lo que vamos a hacer es seleccionarla y vamos a quitarle esta parte de abajo para conseguir una forma plana en la parte inferior del comedero, para que se pueda sostener y no se vuelque. Entonces seleccionamos el comedero y le damos después a cubo. Y una vez que hemos hecho eso, aplicamos nuevamente la herramienta booleana cortar, part cut, y de esta forma obtenemos un comedero perfectamente esférico en su interior y con una base plana. Y con esto habríamos terminado el manejo de la herramienta cortar en el banco de trabajo Part. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un me gusta, si quieres, claro. También puedes suscribirte al canal para estar al día de nuevos tutoriales. Venga, nos vemos en el siguiente tutorial.